La medicina paliativa es una disciplina que se dedica a atender pacientes que poseen patologías no curables o de horizontes de terminalidad, cuyo objetivo es mejorar calidad de vida. Esto significa que el paciente esté con los mínimos signos y síntomas evolutivos de su enfermedad para lograr que el paciente tenga una vida digna, la que sea esta, y trabajamos también para que tenga una reinserción familiar, social y hasta laboral, de manera tal que la enfermedad no sea alienante y posibilite que el paciente obtenga no solamente calidad de vida por la ausencia o por el tratamiento de la falta de síntomas, sino también porque es una persona socialmente activa y útil. Los algólogos, especialmente una rama que hace la anestesiología, se dedican justamente a tratar el dolor en una forma un poco más incisiva o un poco más intervencionista. El paliativista tenemos una mirada holística y conservadora. Tratamos que el paciente no solamente tratemos el dolor, sino todas las sintomatologías inherentes a la patología que le está adoleciendo. Y esto puede ser situaciones de anorexia o pérdida de peso excesiva, inmovilidad o síndromes de inmovilidad, deficiencias metabólicas o trastornos metabólicos concomitantes o no con su patología. Generalmente los pacientes que llegan a un tratamiento paliativo no llegan solamente con su enfermedad no curable o su enfermedad que tiene una evolución de terminalidad, sino que también es un paciente que tiene otras patologías asociadas, lo cual nos involucra a tratarles su diabetes, su hipertensión, es decir, las patologías asociadas que tiene. En realidad es un recorrido corto y está históricamente mirado desde con mucho perjuicio, porque el colega que deriva a un paliativista, el paciente siente que lo deriva a su final. Y en realidad no es así. El desafío de los médicos que hacemos esta especialidad es justamente en esto de aumentar calidad de vida, no cantidad. Ya en el siglo IV se lo veía muy mal al médico que se ocupaba de los moribundos, hasta era señalado por eso. Posteriormente, movimientos especialmente embanderados en Inglaterra, allá por los años 1960, por Cicely Saunders. Ella se dedica justamente a tratar pacientes moribundos para mejorar su calidad de vida, siendo enfermera. Tal es su preocupación que se dedica a la medicina y desarrolla la especialidad y crea un hospice, que es un hospital o una especie de hospital donde se asiste a pacientes con estas características, con los mismos objetivos que le planteé anteriormente. Ella logra su especialidad o reconocer esa especialidad en Inglaterra en el año 1962 y en Argentina desembarca a través de la Universidad de Salvador en Buenos Aires, donde me especialicé hace casi 15 años atrás. De las patologías de terminalidad, fundamentalmente las oncológicas. Hay patologías que son benignas pero de evolución tórpida, son las enfermedades inmunológicas, como las colagenopatías, el lupus, la artritis reumatoidea. También patologías benignas, pero que cursan con mucho detrimento del paciente, como por ejemplo las artrosis severas, las lesiones a nivel medular por aplastamientos o por lesiones concomitantes en médula espinal a través de traumatismo o relacionadas a las artrosis que ha tenido el paciente o la evolución tórpida que ha tenido la artrosis en su paciente. En la paliativa rescatamos justamente el arte de curar, porque no solamente ha habido un avance muy importante en todo lo que términos de farmacología de analgesia, sino que también muchas veces nosotros los paliativistas utilizamos recetas magistrales, porque hay asociaciones que no están en el mercado
o porque la tolerancia del paciente es muy exquisita. Entonces debemos tener la conducta casi la de, como tendría un pediatra, de ponderar al paciente, es decir, medir su peso, medir su altura y darle la dosis de medicación que necesita el paciente en términos magistrales. El dolor en realidad es un sistema de alarmas que tenemos nosotros. El dolor es un registro que nos indica, nos señala que hay algo que no está funcionando bien en nuestro organismo. Obviamente que cuando se desarrolla una patología en una determinada área, esos focos de dolor se hacen crónicos como consecuencia de la misma alteración de los receptores que involucran a la enfermedad. Por lo tanto, ese dolor crónico debe tener tratamiento, porque ya el paciente tiene registro de qué le está pasando, el profesional y interviniente también tiene registro de lo que le está pasando, y sanear ese dolor no significa sacarle el sistema de alarma, que eso es digno de tenerlo en cuenta, especialmente para patologías de orden benigno, como una artrosis, porque el paciente tiene que tener algo de registro de dolor para reconocer el límite, pero no tiene que vivir con dolor. El vivir con dolor es una situación alienante. Pensemos que desde los tiempos remotos, los verdugos utilizan el dolor como un método de sacrificio y un método de doblegar a su víctima. No utilizan ni las cosquillas, no utilizan ningún otro elemento, sino el dolor. Entonces, el dolor despersonaliza, el dolor involucra un desgaste psicofísico muy importante y conmina al paciente en una situación de sufrimiento donde involuciona en lugar de evolucionar activamente en el proceso de sanación de esta situación del paciente. El abordaje de la paliativa es un abordaje holístico porque en realidad nosotros trabajamos en equipo. La mirada médica es una mirada, si se quiere, un poco recortada en la atención del paciente. En la medida que nos adentramos en el tratamiento del paciente, en realidad entramos a su historia de vida. Y eso tiene mucho que ver, porque todo lo que le ha sucedido al paciente, todo lo que, como bueno o como malo, en estas instancias son las que pesan en lo que significa calidad de vida. Por eso, sanear el alma también tiene que ver en el tratamiento del dolor. Primero, al conocimiento por parte de los colegas y por parte de núcleos de información. Es decir, hay un proyecto actualmente en esto que estamos generando acá como Fundación Ceres, de insertar en la universidad una materia o una disciplina de manera tal que el alumno conozca que no solamente salimos como médicos con la idea de curar, sino que también hay un gran espectro de pacientes que necesitan ayuda médica mucho más allá del curar cuando se sabe que ya no se puede curar. Y es un gran desafío. Agradecerles muchísimo este espacio para poder difundir algo tan apasionante como la medicina paliativa y que sepan quienes nos escuchan que mucho más allá de respuestas médicas que dicen ya no hay nada para hacer, en realidad hay todo para hacer. Porque morir no es fácil. Y se puede sanear el sufrimiento, y se puede sanear el dolor, y se puede llegar a las etapas finales de nuestra vida dignamente, pensando inclusive que la vida es tan cortita como este espacio, nada más.